Era un lunes gris y lluvioso, uno de esos días en que la ciudad parece un reflejo de los pensamientos más pesados. Julián, un joven humilde, de rostro sincero y ropa modesta, corría por las calles de Madrid con un sobre en la mano. Dentro estaba su último intento, una solicitud de trabajo para una empresa que podría cambiarle la vida. Iba retrasado, claro, como siempre, que todo parecía importarle más de lo normal. El metro se había detenido por una falla técnica y, como si el universo jugara con su destino, un taxi pasó sin detenerse justo cuando levantaba la mano. El reloj no dejaba de recordarle que la entrevista era en menos de 20 minutos. Al doblar la esquina de la calle Serrano, escuchó un grito. Sin pensarlo, se detuvo. Una mujer mayor estaba tirada en el suelo, su bolsa dispersa, los coches tocaban la bocina sin piedad. Julián dudó por una fracción de segundo. Pero luego corrió hacia ella, la ayudó a levantarse, recogió sus cosas y la acompañó hasta un banco cercano. Gracias, joven. No sé qué habría hecho sin usted, dijo la mujer, aún temblando. Él sonrió con tristeza. Ya sabía que había perdido la entrevista. Miró su reloj, las 10:17. La cita era a las 10 en punto. Se disculpó con la señora, se despidió con educación, y caminó hacia la oficina solo para disculparse por no haber llegado. Era todo lo que podía hacer. Al llegar al edificio, un rascacielos elegante con cristales brillantes, explicó en recepción lo ocurrido. La recepcionista, al ver su rostro empapado por la lluvia y la mirada decidida a pesar del fracaso, dudó un segundo, pero finalmente le dijo: Suba al piso 17. Puede que alguien aún lo reciba. Julián no entendía por qué, pero agradeció y subió. Al entrar en la sala de juntas, había varios ejecutivos conversando. En el centro, sentada con porte imponente y mirada analítica, una mujer elegante de cabello recogido lo observó detenidamente. ¿Usted es Julián Reyes?, preguntó con voz firme. Sí, señora. Lo siento por la demora. Ayudé a una señora que tuvo un accidente en la calle. Sé que perdí mi oportunidad, pero quería al menos disculparme en persona. Hubo un breve silencio. La mujer se levantó lentamente, caminó hacia él y dijo con una media sonrisa: Esa señora, era mi madre. Julián parpadeó, confundido. La cámara del edificio captó lo que hizo. Yo también estaba en mi coche cuando lo vi. Usted no solo ayudó a alguien vulnerable, lo hizo sin esperar nada a cambio. Los ejecutivos se miraron entre ellos. La mujer extendió la mano. Soy Clara Valdés, directora general de Valdés Tech. Y usted tiene el trabajo, si todavía lo quiere. La voz de Julián tembló al responder. Claro que sí, señora. Clara. Gracias. Lo que no sabía era que aquel gesto de humanidad abriría no solo las puertas de una empresa, sino de un destino completamente distinto. Clara no solo lo contrató como asistente personal en un inicio, sino que pronto notó en Julián un talento poco común para la organización y la resolución de conflictos. Tenía una mirada distinta de los problemas, práctica, directa y humana. En menos de un año, pasó a coordinar proyectos y a estar presente en reuniones clave con socios internacionales. Un día, Clara lo invitó a una cena en su casa. Era la primera vez que él cruzaba la puerta de una mansión de ese tamaño. El jardín tenía fuentes de mármol, y en las paredes colgaban obras originales de artistas españoles contemporáneos. Durante la cena, Clara, acompañada de su madre, quien aún recordaba con cariño el día que Julián la ayudó, le hizo una propuesta inesperada. Estoy buscando a alguien en quien confiar para liderar nuestra nueva fundación social. Quiero crear oportunidades para personas que vienen de abajo, como tú. Que entienden la lucha, que saben lo que significa levantarse sin tener nada. Julián se quedó sin palabras. No solo era un ascenso. Era un llamado a algo más grande. Acepto, dijo con una sonrisa que no podía ocultar la emoción. Desde aquel momento, su vida tomó un rumbo inesperado. Viajó, conoció líderes de todo el mundo, ayudó a implementar programas para jóvenes sin recursos y, con cada paso, recordaba aquella mañana lluviosa que parecía un fracaso, y que en realidad había sido el inicio de su transformación. Pero la historia de Julián no terminó allí. Un día, mientras supervisaba un proyecto de becas en un instituto técnico en Sevilla, conoció a Laura, una arquitecta voluntaria que compartía su pasión por cambiar vidas.
Su conexión fue inmediata. No tardaron en iniciar una relación que, aunque sencilla, se sostenía sobre un pilar que ambos valoraban profundamente, la empatía. Un año después, en una ceremonia humilde pero emotiva, Julián y Laura se casaron rodeados de jóvenes que habían sido beneficiarios de la fundación. Clara y su madre estaban en primera fila, con lágrimas en los ojos. Aquel joven que había perdido una entrevista por ayudar a una desconocida, ahora era director de una de las fundaciones más influyentes del país, esposo de una mujer maravillosa, y testigo de cómo la bondad, aun en los momentos más inciertos, tiene la capacidad de cambiar no solo una vida, sino muchas. Y justo cuando pensaba que ya no podía sorprenderse más, recibió una carta. Una invitación especial, con membrete dorado, firmada por una figura que jamás habría imaginado. La carta tenía un peso distinto, como si llevara en su interior más que palabras. Julián la sostuvo entre sus dedos un momento antes de abrirla, aún incrédulo. El sobre, blanco marfil, tenía bordes dorados y un sello oficial con el escudo del Reino de España. Su corazón dio un salto. La abrió con cuidado. El texto, elegantemente impreso en una caligrafía sobria, decía: El Palacio de la Zarzuela se complace en invitar al señor Julián Reyes, director de la Fundación Clara Valdés, a una audiencia privada con Su Majestad la Reina Sofía, con motivo de su destacada labor social a favor de la juventud española. Por un momento, Julián pensó que se trataba de una broma o un error. ¿La reina? ¿Una audiencia privada? Volvió a leerla 3 veces más. No cabía duda. La carta era auténtica. Sintió vértigo, como si la realidad se curvara frente a él. Se lo contó a Laura esa misma noche mientras caminaban de la mano por el parque. Ella lo miró con los ojos iluminados por la admiración. ¿Ves? El mundo se da cuenta cuando uno actúa desde el corazón. Tú no buscabas fama, Julián. Y por eso ha llegado sola. Días después, se presentó en el palacio. El protocolo era impecable, el ambiente sobrio y solemne. Llevaba un traje oscuro que apenas podía ocultar su nerviosismo. Cuando finalmente se encontró frente a la reina, todo pareció detenerse. Ella lo recibió con una sonrisa serena y le ofreció asiento. He seguido su trabajo con atención, dijo con una voz suave pero firme. Personas como usted demuestran que la esperanza no es una idea romántica, sino una acción cotidiana. Julián agradeció con humildad, contándole brevemente su historia, desde aquel día de la entrevista hasta la creación de la fundación. La reina lo escuchaba con interés genuino. Cuando terminó, ella se inclinó hacia él y dijo: Voy a recomendar que su fundación reciba apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales. España necesita más personas como usted al frente de sus proyectos. A partir de ese momento, el impulso que recibió su fundación fue exponencial. La financiación aumentó, y con ella, los proyectos. Julián y su equipo comenzaron a expandirse a nivel internacional, colaborando con entidades de América Latina, África y Europa del Este. Pero el éxito no cambió su esencia. Seguía yendo en transporte público cuando podía, visitando barrios humildes sin cámaras, escuchando las historias de los jóvenes que ayudaba, recordando siempre de dónde venía. Un día, mientras recorría una escuela rural en un pueblo de Galicia, una niña de unos 10 años, de ojos grandes y cabello trenzado, se acercó con una hoja de papel. Se la entregó tímidamente. Julián la abrió, era un dibujo de él, con capa de superhéroe, rodeado de niños sonriendo. Gracias por ayudarnos a soñar, dijo la niña. Esas palabras se quedaron con él. Más que cualquier premio o reconocimiento, lo conmovían esas pequeñas voces que encontraban esperanza gracias a su trabajo. En una de sus tantas visitas a proyectos comunitarios, esta vez en un centro juvenil en Vallecas, Julián conoció a Diego, un adolescente con un talento brillante para la programación pero atrapado en un entorno de violencia y pobreza. Lo escuchó, vio sus cuadernos llenos de código, sus ideas innovadoras para apps educativas. Decidió apadrinarlo personalmente. Lo llevó a Madrid, lo ayudó a entrar en una academia tecnológica y, poco a poco, Diego floreció. 5 años más tarde, Diego fundaría su propia empresa, y en una entrevista diría: Todo cambió cuando un tipo apareció en mi barrio, no con promesas, sino con acción. Me dio las herramientas, pero sobre todo, me dio dignidad. Así, la cadena de transformación que Julián había iniciado con un simple gesto en la calle, se multiplicaba a través de generaciones. Pero no todo era luz.
Con la visibilidad y el éxito, también vinieron los desafíos, intereses políticos, presiones económicas, críticas en redes sociales. Algunos lo acusaban de tener una imagen demasiado limpia para ser real, mientras otros lo presionaban para tomar partido en debates polarizados. Julián se mantuvo firme. Nunca entró en polémicas. Su respuesta era siempre el trabajo. Cuando lo cuestionaban, respondía con resultados. Cuando lo criticaban, visitaba una escuela más. Cuando lo atacaban, ofrecía una nueva beca. Un día, Clara Valdés, ya retirada y viviendo en la costa, lo llamó. Julián, dijo con voz pausada, estoy orgullosa de ti. Pero no olvides descansar. Has llevado esta causa más lejos de lo que soñé. Cuida tu alma, no te conviertas en una máquina. Él lo sabía. Últimamente había sentido el peso del cansancio. Las ojeras, las horas infinitas, el cuerpo tenso. Laura también lo había notado. Así que decidió hacer algo que nunca había considerado, delegar. Entregó parte de la dirección a un consejo de jóvenes líderes que él mismo había formado y se tomó un respiro con Laura. Viajaron por el sur de Italia, caminando entre viñedos, comiendo pan con aceite de oliva, redescubriendo el amor sencillo. Allí, entre risas y silencios compartidos, Julián encontró algo que no había buscado en años, paz. Pero la historia no se detenía. Un mensaje lo alcanzó incluso allí. Era una videollamada desde un hospital en Buenos Aires. Señor Reyes, decía una doctora con voz entrecortada. Hay una paciente aquí, anciana, que insiste en que debe hablar con usted. Dice que fue la mujer que usted ayudó en la calle aquel día. Julián palideció. ¿La madre de Clara? No, señor, otra. Se llama Elena Rodríguez. Dice que usted la ayudó hace más de 10 años cuando tropezó frente a una panadería. Dice que nunca lo olvidó, y que ha estado buscándolo desde entonces. Julián se quedó sin habla. No recordaba ese momento. Eran muchas las veces que había ayudado sin pensarlo, sin imaginar que alguien lo recordaría. Póngame con ella, por favor, dijo con la voz cargada de emoción. La imagen temblorosa de una mujer de cabello blanco apareció en la pantalla. Sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Te encontré, sabía que ese chico bueno no podía desaparecer del mundo así nada más. No sabes lo que hiciste por mí ese día. Y entonces, Julián comprendió que su historia, lejos de haberse contado por completo, apenas estaba ramificándose en formas que él nunca podría anticipar. La voz de Elena, temblorosa pero firme, cruzó la pantalla como un eco del pasado. Julián la observaba, sorprendido, mientras ella seguía hablando desde aquella habitación blanca de hospital, rodeada de máquinas y luces tenues. Aquel día, hace más de 10 años, yo estaba al borde del colapso, dijo con una sonrisa melancólica. No solo tropecé físicamente, hijo. Mi vida se estaba cayendo a pedazos. Había perdido a mi esposo, no tenía trabajo, y me acababan de diagnosticar una enfermedad que no entendía. Nadie me miraba, nadie se detenía. Pero tú lo hiciste. Y ese gesto, esa mirada tuya, me hizo sentir humana de nuevo. Julián tragó saliva, conmovido. Señora Elena, no sé qué decir. No recordaba ese momento, pero me alegra profundamente saber que de alguna forma pude ayudarla. No fue solo eso, respondió ella con una chispa en los ojos. Ese día decidí no rendirme. Me inscribí en un taller de costura, luego me formé como cuidadora de mayores, y hoy, aunque estoy aquí en este hospital, estoy en paz. Y todo comenzó con esa pequeña muestra de bondad. Laura, sentada junto a Julián, le acarició la mano con ternura. Había escuchado la conversación en silencio, emocionada. Sabía que su esposo era bueno, pero estos encuentros espontáneos lo mostraban como un tejedor invisible de destinos, un arquitecto de esperanza. Después de despedirse de Elena, Julián no pudo dormir esa noche. Pensaba en cómo un acto tan pequeño, tan casual, podía tener un efecto tan profundo en alguien. Y no pudo evitar pensar cuántas otras personas habría tocado sin saberlo. Al regresar a Madrid, encontró una pila de cartas en su oficina. Entre informes, propuestas y solicitudes, había algo que captó su atención, una carta escrita a mano con tinta azul, sin remitente. Señor Reyes, sé que no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Estuve en la cárcel durante 5 años.
Uno de sus programas llegó a nuestro módulo, una charla grabada en la que hablaba de la dignidad, de no dejarse definir por los errores. Aquellas palabras me salvaron. Cuando salí, encontré trabajo en un taller de bicicletas, y ahora doy clases a otros expresidiarios. Solo quería darle las gracias. Usted cambió mi vida sin saberlo. Julián cerró los ojos, sintiendo un peso dulce en el pecho. Cada historia como esa reforzaba la misión que había asumido casi sin buscarlo, demostrar que la compasión, la humildad y el compromiso podían ser fuerzas transformadoras en un mundo cada vez más indiferente. Poco después, una periodista de renombre lo invitó a un programa de televisión nacional. El tema era liderazgo con propósito, y aunque Julián prefería evitar los focos, aceptó. Sabía que su mensaje podía inspirar a otros. Durante la entrevista, la presentadora le preguntó: Julián, ¿cuál es el secreto de su éxito? Él pensó por un momento antes de responder. Escuchar. Escuchar de verdad. A los que no tienen voz, a los que nadie mira. Y no hacerlo con condescendencia, sino con humildad. El día que creemos que sabemos más que quienes sufren, dejamos de servir. Las redes sociales explotaron con sus palabras. Miles de personas compartieron la entrevista, no porque fuera escandalosa o sensacionalista, sino porque tocaba una fibra esencial, la necesidad de volver a mirarnos con humanidad. Pero incluso en medio de tanta luz, la sombra apareció. Una revista sensacionalista publicó un reportaje intentando vincularlo con una supuesta red de desvío de fondos. No había pruebas reales, solo insinuaciones, frases sacadas de contexto, fotos manipuladas. Julián quedó devastado. No por él, sino por el impacto que eso podía tener en los jóvenes y familias que confiaban en su proyecto. Clara lo llamó de inmediato. Tranquilo, hijo. Estas cosas llegan cuando uno se convierte en símbolo. No les des poder con tu miedo. Deja que la verdad haga su trabajo. La tormenta duró semanas. Pero entonces, algo inesperado sucedió, miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias con Julián en redes sociales. Vídeos, cartas, audios, testimonios. La etiqueta almohadilla Gracias Julián se volvió viral. Una joven madre escribió: Cuando no tenía que darle de comer a mi hija, su fundación me dio una beca para aprender repostería. Ahora tengo mi propio negocio. Un maestro jubilado dijo: Recuperé la fe en la juventud al ver cómo trataba a los alumnos en los barrios más olvidados. La presión pública obligó a la revista a retirar el artículo y publicar una disculpa. Pero más allá de eso, Julián entendió que ya no era solo una persona, era un símbolo para muchos. Y con ello venía una nueva responsabilidad. Decidió entonces crear un nuevo proyecto, el más ambicioso de todos, una red continental de mentorías, donde personas con historias de superación guiaran a otras en riesgo de exclusión. Un sistema vivo de apoyo humano, sin burocracia, sin barreras. Durante el evento de lanzamiento, frente a cientos de personas, tomó el micrófono y dijo: No vine aquí para hablarles como líder. Vine como alguien que fue invisible una vez. Y alguien me vio. Hoy solo quiero devolver esa mirada, multiplicarla, hasta que nadie más tenga que sentirse solo jamás. El auditorio entero permanecía en silencio, atento a cada palabra que salía de los labios de Julián. Las luces tenues del escenario parecían enfocarse solo en él, como si el universo mismo lo estuviera iluminando en ese momento crucial. Detrás de él, proyectadas en una gran pantalla, se mostraban imágenes de niños sonriendo, ancianos abrazando a voluntarios, jóvenes emprendiendo sus sueños gracias a su fundación. Era la historia viva del cambio. Julián respiró hondo, dejó el micrófono a un lado por un momento, y bajó del escenario. Caminó entre el público, mirándolos uno a uno, como si quisiera recordar sus rostros para siempre. Se detuvo junto a una joven en silla de ruedas que sostenía un cuaderno lleno de dibujos. ¿Tú los hiciste?, preguntó. Ella asintió tímidamente. Son hermosos. El arte también salva, dijo Julián con una sonrisa cálida. Volvió al escenario. Esta vez no habló con la fuerza de un líder, sino con la humildad de quien ha sido tocado por la vida en formas profundas e inesperadas. A lo largo de los años, me han preguntado muchas veces cuál es la clave del cambio. Algunos piensan que es el dinero, otros, la educación o las oportunidades. Y sí, todo eso es importante.
Pero lo más poderoso que he aprendido es que una sola decisión puede cambiarlo todo. Una sola mirada amable, una mano tendida en el momento justo, puede desencadenar una cadena de milagros. Hizo una pausa, mirando al fondo del auditorio, donde Laura y su hijo, un pequeño de apenas 3 años con el mismo brillo en los ojos que él, lo observaban con orgullo. Yo no soy un héroe, continuó. Solo fui un hombre que eligió detenerse un día bajo la lluvia. Y esa decisión, tan simple, tan humana, me cambió la vida. Lo que comenzó como un acto de compasión, sin público, sin cámaras, sin intención de recompensa, me llevó a ustedes, a este momento, a esta red de almas unidas por la esperanza. Entonces, del fondo del escenario, comenzaron a subir al estrado varias personas que habían sido impactadas directamente por su labor. Una mujer indígena que ahora dirigía una escuela en su comunidad. Un joven exdelincuente que enseñaba informática a niños de bajos recursos. Una madre soltera que abrió una panadería y ahora contrataba a otras mujeres en situación vulnerable. Todos ellos con lágrimas en los ojos y sonrisas sinceras. Julián los recibió uno a uno con abrazos. La audiencia comenzó a aplaudir, primero con timidez, luego con fuerza, y finalmente de pie. No era un aplauso para un solo hombre, sino para el poder colectivo de la bondad, la persistencia y el amor humano. Una pantalla gigante mostró entonces una frase que Julián había escrito años atrás en un cuaderno viejo. No vine al mundo para ser famoso, vine para asegurarme de que nadie más camine sintiéndose invisible. Las luces del escenario se apagaron por un instante, y cuando volvieron a encenderse, se proyectó un vídeo con testimonios desde distintos rincones del mundo, niños en Ghana que recibieron computadoras donadas por la Fundación, madres en Colombia aprendiendo oficios gracias a programas comunitarios, abuelos en Rumanía que fueron visitados por voluntarios durante la pandemia. Cada rostro, cada voz, cada historia, era una prueba viviente del impacto que una sola vida puede tener cuando se guía por la compasión. Al terminar el evento, los medios presentes intentaron acercarse a Julián, buscando una declaración oficial. Pero él ya había dejado el escenario, caminando hacia la salida sin alardes, como siempre lo hacía. Prefirió detenerse con los jóvenes que querían tomarse una foto, con la señora que solo quería darle las gracias, o con el niño que le entregó un dibujo donde la aparecía volando con capa y una gran sonrisa. Esa noche, en casa, Julián se sentó en silencio en su escritorio. Sacó aquel sobreviejo donde aún guardaba su primera solicitud de trabajo, la que casi no entrega aquel día lluvioso. La tocó con los dedos, y por primera vez, no sintió tristeza por lo que no fue, sino gratitud por todo lo que vino después. Laura se acercó por detrás y lo abrazó. ¿En qué piensas?, le susurró. En cómo la vida te da mucho más cuando dejas de perseguir grandeza y simplemente decides hacer el bien. Ella le besó la frente. Ya eres más grande de lo que soñaste, Julián. Pero no por lo que lograste, sino por lo que sembraste. Pasaron los años. Julián nunca dejó de trabajar, aunque cada vez delegaba más, formando a nuevas generaciones de líderes. Su hijo creció viendo el ejemplo de un padre que prefería escuchar antes que hablar, que se emocionaba más con una carta de agradecimiento que con un trofeo en la vitrina. Un día, cuando ya sus cabellos empezaban a teñirse de gris, recibió un paquete por correo. Era una caja sencilla, sin remitente. Dentro, había cientos de pequeñas notas, dibujos, cartas. Era una recopilación hecha por voluntarios, un regalo de aniversario por los 25 años de la fundación. Cada carta tenía una historia. Cada nota, un corazón agradecido. En la última hoja decía: gracias por no pasar de largo aquel día. Gracias por enseñarnos que la bondad no necesita permiso. Y que los verdaderos líderes caminan entre nosotros, sin buscar aplausos, pero dejando huellas eternas. Julián cerró los ojos y sonrió. Su vida había sido un río que nació de una sola gota. Un río que cruzó fronteras, que dio de beber a muchos, que sanó heridas, que ofreció caminos. Y en ese instante de silencio absoluto, supo que no necesitaba más. Que había vivido de verdad. Que había cumplido con el propósito más profundo que puede tener un ser humano: cambiar el mundo, una vida a la vez. Yu.